Es viernes y es el turno de nuestra tertulia de actualidad, para lo que hoy contamos con dos invitados. María Victoria Arruga, buenos días. Buenos días, muchas Bienvenida. gracias. Y también tenemos a José Ángel Jimeno, buenos días. Buenos días. Bueno, y como cada viernes nos gusta hacer este repaso de los temas más candentes a nivel nacional y sobre todo los que afectan a nuestra comunidad. Comenzamos. El PSOE da un paso más en su división interna. García Page escenifica en Fitur sus discrepancias con Sánchez y afirma que el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. Desde el PSOE responden. ABC. El PSOE enseña la puerta de salida a Page. Está en el extrarradio del partido. El Mundo. El PSOE aísla a Page por sus críticas a la amnistía. El País. La dirección del PSOE no actuará contra Page, pero cree que es evidente que no tiene apoyo interno. Aún así, García Page teme sanciones del PSOE. Están a punto de extraditarme. ¿Dice García Page lo que en silencio piensan miles de militantes del PSOE? ¿Se puede permitir el PSOE perder al único varón que ganó las elecciones? ¿Las cesiones de Sánchez han conducido al PSOE a un callejón sin salida? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues este debate interno Page-Sánchez, ¿qué opina, señora Arruga? Bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a que algunos de los varones del PSOE estén en desacuerdo con la dirección. A mí me parece que es una estrategia del propio partido. No creo que haya sido únicamente García Page. A veces los partidos tienen estas estrategias. Cuando ven que la dirección del partido, y en este caso el gobierno, asume unas responsabilidades y unas líneas que puedan estar en contra de la opinión de muchos votantes del propio partido, pues siempre surgen estos varones, estamos habituados, ¿no?, a ponerse en contra y a decir de forma unas líneas que estarían más de acuerdo con la gente un poco más conservadora de su partido, para mantener a esos votantes. Y yo pienso que es una estrategia de partido, por eso Emiliano García Page puede estar tranquilo, que seguramente no le van a dar ningún castigo en el partido. Yo pienso que es una estrategia del propio partido. Señor Jimeno. Bueno, ha sorprendido un poco la reacción, sobre todo algún ministro, ¿no? Me sorprende, por ejemplo, lo de Óscar Puente, ¿no? Igual por lo de extrarradio pues se ha sentido aludido, como él es ministro de Transportes, igual ha tenido que salir ahí. Pero la verdad es que es sorprendente. Yo creo que Óscar Puente es no diré encubierto, ¿no?, pero también es un portavoz del Partido Socialista bis. Lo digo por algunas intervenciones. Pilar Alegría es la portavoz del gobierno y tiende a salir, es decir, hacen un juego un poco doble, ¿no? Quizás más bronco Óscar Puente y más elegante, más sutil Pilar Alegría, ¿no? Es verdad que han sido reacciones igual un poco más duras que en otras ocasiones, como comentaba María Victoria, pero claro, es que también es verdad que Emiliano García Page es una especie en extinción, es de los pocos varones que hay, es el varón de varones, podríamos decir, ¿no?, porque es de los más antiguos. En pocas comunidades gobierna el Partido Socialista, en Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, pero él lo hace desde hace mucho tiempo y tiene una tradición importante, ¿no? Es, como digo, una especie en extinción y es de lamentar, ¿no?, porque yo no he vivido esa situación, pero siguiendo, por ejemplo, algún comentario de Leguina, de Joaquín Leguina, decía que en el Partido Socialista, en los comités federales, casi nunca se aplaudía al líder. Es decir, cuando se estaba de acuerdo con el líder, se estaba de acuerdo, y cuando se estaba en desacuerdo se manifestaba. Es decir, que había debate interno. Parece que ahora el debate interno no se quiere, porque además me consta, lo ha dicho él, que Emiliano García Page había manifestado en un comité federal sus discrepancias con esto, es decir, que no está utilizando el portavoz, ya es algo que lo había manifestado internamente, entonces había cumplido en un comité federal y luego lo ha explicado públicamente, ¿no? Es decir, me parece posiblemente una tradición, por ejemplo, del Partido Socialista, que haya estas discrepancias. No deberían ser negativas, al contrario, yo creo que para la democracia es importante que haya contrapesos
al que gobierna, incluso en su mismo partido. Porque si en un mismo partido todos son parabienes, sé que es una postura preconvencional, ¿no? Es decir, estar absolutamente de acuerdo con tu líder. Y que lo convencional es, bueno, pues manifestarte a veces en desacuerdo. Hay incluso una postura todavía más allá, que es, algunos filósofos dicen, posconvencional, es decir, dar un paso más adelante. Creo que en este caso Emiliano García Paje lo tiene difícil, porque él ha dicho que no va a dar esos pasos, pero me parece en cierta manera correcto que manifieste públicamente, porque lo ha hecho internamente, sus discrepancias, y creo que en este caso igual ha sido una reacción creo que excesiva, la que varios ministros y algunos miembros del Partido Socialista han tenido con esto. Quizá estas reacciones también vienen un poco influidas por la noticia de Maite Pérez de la semana pasada, que desaparecía un poco del panorama nacional del PSOE, volvía a ser más parte de Aragón, que también lo comentamos en esta casa, ¿no? Esa selección de Sánchez de rodearse quizá de sus más fervientes seguidores, en vez de buscar, como usted apuntaba, el debate interno. ¿Qué opinan de este tema? Sí, sí, es posible. Es más cómodo para un líder no tener opositores y que sigan su línea de pensamiento. Pero yo sigo insistiendo que cuando algunos varones hacen estas declaraciones es para asegurarse unos votantes determinados que tienen en su partido. Y no quieren marcarse como una línea de partido muy radical. Entonces, es que si no perderían ahí pues bastantes seguidores, ¿no? Yo sigo insistiendo que me parece una estrategia de partido que estos varones que están en desacuerdo con el líder de su partido pues hagan estas declaraciones. Luego todo queda en poca cosa, ¿no? Es mi opinión. Sí, es verdad que Sánchez antes tenía más contestación. La verdad es que ha ido aplacando poco a poco. Los resultados electorales le han ayudado, ¿no? Porque, ya, como ya decía antes, el Partido Socialista gobierna solamente en 3 comunidades autónomas. Asturias y Castilla-La Mancha han sido, en cierta manera, no beligerantes, evidentemente, ¿no? Pero siempre le han intentado contradecir, o han estado en desacuerdo con la mayoría de las posiciones, sobre todo con los pactos con los independentistas, y así lo ha manifestado. Y en Aragón, como bien has dicho, pues al no gobernar Javier Landván, pues bueno, pues evidentemente los restos que quedaban cerca de él, pues los ha ido depurando, ¿no? Desde el punto de vista global, a mí me parece que es un error, porque las personas válidas, aunque te lleven la contraria, deberían estar cerca. Es muy importante. Y la tendencia natural del líder, efectivamente, es quizás a sentirse más cómodo. Eso es un error político. Es un error político el prescindir. Y lo ha dicho Paje, lo ha dicho Paje elegantemente. Bueno, pues él pues posiblemente esté en el extrarradio, pero él gana elecciones. Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo a esos varones, y sobre todo para tener en cuenta los equilibrios territoriales. Es importante, ¿no? Independientemente de que la política es una lucha de poder, a veces darwiniana y muy complicada, ¿no? Pero el tratar de rodearte solamente de aquellos los que te dicen amén, pues es un error. Y posiblemente sea una tendencia de Sánchez, ¿no? Es decir, en los últimos años se ha visto que las personas que no estaban muy de acuerdo con él, pues han sido eliminadas o sacadas, sí, al extrarradio, ¿no? Insisto, no es exclusivo de Sánchez, es un error en general prescindir de aquellos capitales políticos porque tengan una opinión contraria a ti. Y creo que en este caso tanto Emiliano García Paje como Sánchez podrían estar de acuerdo en muchas cosas, pero les separa una cosa muy importante, que es las cesiones a los independentistas. Es decir, que no me parece que sea un desacuerdo tan importante como para que exista esa rotura. Bueno, García Paje es un presidente de comunidad que ha dicho siempre lo que piensa, o al menos esa es la imagen que transmite, de ser honesto y fiel a sus principios. Como apuntaba la señora Arruga,
sí que parece un poco de marketing esa foto, ¿no? Esa aparición con los presidentes, con otros 3 presidentes populares, con los que también tiene un objetivo común, que es conseguir pues más fondos para su comunidad, pero una aparición tan pública con partidos, con el partido de la oposición. Sí, efectivamente. Y que trascendiera la conversación, ¿no? Porque podían haber tenido una conversación privada, pero se encargaron muy bien de que trascendiera. Efectivamente, estos líderes de comunidades, podríamos decir más, no me atrevo a decir conservadoras ni tradicionales, pero que tienen una mayoría de votantes que mantienen una idea más o menos tradicional. Sobre todo, García Page ha intentado luego quitarle hierro a la primera declaración cuando dijo que estaban en el extrarradio de la Constitución, y luego decía, bueno, en realidad yo tengo muchas áreas que estoy de acuerdo con mi presidente, solo que estoy en desacuerdo, como decía muy bien José Ángel, estoy en desacuerdo en el tema de los independentistas, ¿no? Ya ahí le está quitando hierro y está diciendo, bueno, estamos dentro de la misma ideología y solo ahí rompemos ahí en esta cosa tan rompedora, efectivamente, como es la amnistía y los independentistas. Pienso que no va a quedar en nada, él está muy seguro de que no le va a ocurrir nada, puesto que tiene una mayoría absoluta en su comunidad y le siguen votando, efectivamente. Señor Jimeno. Sí, la verdad es que, la posición de Emiliano García Page es de seguridad, ¿no? Él va a gobernar pues más de 3 años porque aunque ganó por un puñado de votos, pues evidentemente la mayoría es estable y por tanto está mucho más estable que el presidente Sánchez, porque el presidente Sánchez depende de una mayoría muy complicada. Entonces, su posición, aunque parezca mentira, es más estable que la del presidente Sánchez. Y la del presidente Sánchez es muy compleja, porque ahora está en una situación, por lo menos este año, por razones regulatorias, porque evidentemente no se puede convocar elecciones y tampoco parece que sea del interés independentista convocarlas, pero cuando se puedan llevar a cabo determinadas medidas que están sobre la mesa, estoy hablando sobre todo de la ley de amnistía, quedará mucho más a merced de los partidos independentistas. En estos momentos los partidos independentistas tienen que perder, porque la ley de amnistía les ayuda y tienen una ganancia sustancial. Por ejemplo, pues que el señor Puigdemont y otras personas puedan regresar a España y puedan continuar incluso su carrera política. Eso cuando suceda y cuando la ley se promulgue, etcétera, pues evidentemente esa bala ya está quemada y por tanto la posición de Sánchez es muy exigua, después de haber quemado muchas, porque ha quemado muchas, la ley de amnistía, el relator internacional, todo lo que ha hecho con Rodalíes, el ayuntamiento de Pamplona. Y un listado muy importante, ¿no? Es decir, que hay una serie de medidas y estamos hablando de prácticamente 2 meses y medio desde que es presidente del gobierno, quedan 48. Esto va a ser muy complicado para él. Entonces, es una apariencia eso de la estabilidad de Sánchez. Vamos a ver, yo creo que está mucho más seguro Emiliano García Page y como decía María Victoria, es verdad que él también trata de dirigirse a determinado electorado, porque él ha ganado por muy poco, es decir, tiene que ser sensible en su comunidad autónoma. Y tampoco hay que obviar que, bueno, si Sánchez en un futuro pues no fuera el candidato del Partido Socialista, ese melón se abriría. Y alguna vez se ha oído que uno de los varones mejores colocados es Emiliano García Page. Esto ya pasó hace muchos años, pasó con José Bono, que era presidente de la misma comunidad y que se enfrentó a José Luis Rodríguez Zapatero y perdió. Es decir que, bueno, eso es una posibilidad que no sabemos si estará también en la cabeza del señor Emiliano García Page de manifestar también ese perfil político nacional para un futuro. No se sabe. Pues este enfrentamiento o puede que sea una acción de marketing, como apuntaba la señora Arruga, no es el único tema de actualidad que hemos preparado para hoy. La llegada de inmigrantes a Zaragoza colapsa los servicios públicos disponibles. Heraldo de Aragón. Zaragoza acoge a 120 refugiados trasladados desde Madrid por la saturación de Barajas. Las reacciones políticas no se hacen esperar. El periódico de Aragón. Vox propone expulsar a los 67 inmigrantes ilegales mayores de edad llegados a Aragón.
Las cesiones de Sánchez a Cataluña en inmigración alertan de lo que puede pasar. El Mundo. Junts quiere que Cataluña pueda expulsar a inmigrantes reincidentes. ¿A dónde los expulsarían? ¿A la frontera con Aragón? ¿Se está gestionando correctamente la inmigración? ¿O se está generando un problema de dimensiones irresolubles? Lo analizamos junto a nuestros invitados. Sobre la llegada de los migrantes a Aragón, cómo se gestionó tanto su llegada como su posible salida, como su estancia, es el siguiente tema de actualidad que nos ocupa hoy. Señor Jimeno, empecemos por su opinión. Bueno, la verdad es que la inmigración, voy a decir una vida, es un asunto muy complejo, ¿eh? Y España tiene una frontera muy cercana a países de inmigración, pero además España con otros países es también frontera de la Unión Europea. Entonces este fenómeno es global y España no se mueve solo como un Estado, sino se mueve dentro de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene también unas cuotas de inmigrantes que tiene que recibir determinadas y acordadas por países. Y dentro de esas cuotas, pues cada comunidad autónoma tiene que ser sensible, es decir, es normal que lleguen inmigrantes, la inmigración es un fenómeno universal. Es un fenómeno universal, siempre se ha producido y siempre se producirá. Ha producido fenómenos extraordinarios y desde que se conoce el hombre migrante. Por tanto, el tema de la inmigración es un tema muy importante. Y Aragón, pues evidentemente, o Zaragoza, o las ciudades o municipios aragoneses que reciban esos inmigrantes, pues es lo normal por una situación de migración que deban recibirlos. Así es y ese es el compromiso. Otra cosa es que efectivamente esos migrantes pues reciban las mejores condiciones. Y yo creo que ese es un debate, como digo, muy importante, porque esos migrantes deben venir en una serie de condiciones, hay que tener planes preparados porque son en general muy jóvenes, no son gente que pues tiene unas necesidades de trabajar y tiene un bagaje, muchas veces pues tienen una formación muy escasa. Ya digo, a veces pues son familias, pues mujeres con niños muy pequeños, etcétera. Es decir, hay que tener un plan para tratar un fenómeno que va a seguir y seguirá mucho tiempo. En consecuencia, es lo normal que Aragón reciba, que Aragón no es que sea solidaria, sino que Aragón deba cumplir con esa cuota que le corresponda, e incluso hay comunidades autónomas en una situación muy complicada. Estoy pensando, por ejemplo, en la comunidad autónoma de las Canarias o en Andalucía con una situación muy complicada que incluso debería hacer como país pues que seamos sensibles a esa situación, ¿no? Otras veces suceden en otras comunidades autónomas y se debe ayudar. Pero eso no obsta para que haya buena información. Creo que eso lo han reclamado varios presidentes de comunidades autónomas. Es necesario contar con información de quién viene, de cuántos vienen, etcétera. Eso es muy importante para que las comunidades autónomas estén preparadas en tratar en las mejores condiciones a esas personas, pues son personas, ¿eh? Entonces, insisto, un fenómeno que seguirá habiendo, en lo que es muy importante tener muy buena información. Creo que eso es, dentro de la complejidad del problema, es básico el que haya muy buena información y por supuesto pues que prevalezcan valores como la solidaridad con otras comunidades autónomas y en primer lugar con esas personas que tienen una vida muy complicada y ya digo con un bagaje personal y familiar pues que hay que atender porque es un shock venir a un país diferente y en una situación de viaje muy complicado. Y luego evidentemente se pueden tratar otras cosas, ¿no? Otros temas que hay que tratar con expertos en función de las experiencias que se tienen. Pero yo digo, en primer lugar, buena información y por supuesto ser solidarios para tratar a esas personas pues como se merecen, claro. Señora Arruga. Sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con José Ángel. Es un fenómeno que ya se viene produciendo desde hace muchos años y que continuará. Pero tanto la Unión Europea como los países del primer mundo tienen que plantearse muy bien esta situación. Estamos hablando de personas que en su país de origen, no tienen ningún futuro, no tienen ninguna posibilidad de llevar una vida digna, por consiguiente salen. Y los que llegan, pues claro, son gente joven, efectivamente, tanto chicos como chicas y
mujeres jóvenes también, con niños muy pequeños, e incluso algunos nacen, vienen embarazadas y nacen ya en los países de llegada. Y esto es un gran problema, pero como humanidad lo tenemos que solucionar. No es cuestión de decir aquí no entra nadie y ponemos vallas y muros para que nadie entre. Lógicamente son personas y tienen que recibir el apoyo que necesitan. Otra cosa es cómo se les recibe. Lo que no puede ser es que, bueno, como indicaban últimamente los datos, 450 migrantes llegan a Aragón y bueno, se reparten como se puede, de una manera totalmente no proyectada, ni con ningún proyecto con ellos. Y además se dice que, por ejemplo, aquí en algunos hoteles están llenos, los hoteles, de personas, incluso algunos menores, que están las 24 horas del día sin nada que hacer. Es que eso no es un problema, no es una forma de resolver el problema, el darles únicamente acogida a casa y comida. Es que sería necesario que hubiese unos proyectos, unos programas de formación de esas personas, porque, como muy bien ha dicho José Ángel, suelen ser personas con una formación mínima. Pues a estas personas hay que formarlas, y es peligroso tener a todos estos jóvenes en 24 horas sin nada que hacer y solamente que reciban alojamiento y comida. Es que tendría que haber un programa de formación en los distintos oficios, en distintas calificaciones de acuerdo con la capacidad que tuviera cada uno de ellos, para darles un futuro. Porque lo que no se puede es acogerlos sin más, porque eso lleva, pues bueno, a que haya congregaciones de ellos y que no sepan qué hacer en esos días pues incluso pueden hasta invitarles a que delinquir, ¿no? Ese es un gran problema, y es extraño que la Unión Europea, y nuestro país en concreto, que está sufriendo todas estas migraciones de forma masiva, no tenga en cuenta estos proyectos de formación de esos jóvenes, que además los necesitamos, porque hay muchos sectores que necesitan de mano de obra y no los podemos tener porque no tienen la formación suficiente. O sea que además de alojamiento y comida, habría que darles también una formación no solamente en el idioma, sino en un oficio, para que luego ellos pudieran quedarse en los lugares de destino y trabajar. O incluso, si tienen ya una formación, algunos de ellos están aquí unos años y puedan volver a su país para iniciar otras líneas de trabajo y otras formas económicas para tratar de resolver, porque el problema de la migración no se resuelve acogiéndolos únicamente, sino también, como todos sabemos, ayudando a esos países para que se puedan ir progresando y acogiendo a su gente. Porque un país que pierde a toda su juventud es que no tiene futuro. No tiene futuro ese país, y entonces esto no se acabará nunca. Mientras el primer mundo cierre los ojos o vuelva la espalda a todas estas personas que necesitan de una vida y necesitan de una formación y de un futuro que en su país hoy por hoy no se les puede dar. Me parece escandaloso que el primer mundo, porque claro, no nos referimos aquí a España, a nuestra comunidad, pero es un problema de la Europa occidental, pero también es un problema de Norteamérica, que están en la misma situación con respecto a los latinoamericanos, ¿no? Y no es solución poner vallas ni barreras, ni tampoco es solución darles únicamente alojamiento, como se está pretendiendo, y ya parece que nos quedamos tranquilos. Pues no, es algo más, mucho más profundo, que nos está exigiendo a la propia sociedad, como humanos que somos todos. Todos somos con la misma dignidad como humanos. Un tema muy profundo, como apuntaba usted, muy complicado, como decía el señor Gimeno. Dividámoslo aquí en dos partes. Este caso en concreto, claro, las competencias cuando son menores de edad son de la comunidad autónoma, pero cuando no lo son del gobierno de España. Entonces, esta llegada de inmigrantes que una parte dijo, o sea, bueno, dijeron que eran menores, luego se les hizo las pruebas que se tienen que hacer y detectaron que 67, estos 67 que mencionábamos en los titulares, no lo son. Claro, uno de los problemas es la falta de información, como apuntaba el señor Gimeno. Entonces, ¿qué hacemos con las competencias? Porque yo creo que es pasarse la pelota
unos a otros, lo que crea este limbo para ellos, que al final acaban pagando los propios migrantes. Sí, sí, efectivamente. Lo que no se puede es, cuando llegan y pasan la frontera, llegan a Melilla o llegan incluso a las costas andaluzas, se les distribuya en unos autocares y se les deje en cualquier lugar de cualquier ciudad española. Pero qué forma de acoger a estas personas, a estos jóvenes, en un país desarrollado que creemos que somos, ¿no? A mí me parece inaudito. Y luego, como muy bien decía José Ángel, es necesaria información, es decir, tenemos que saber quiénes entran, qué número y en qué condiciones, y luego no es cuestión de repartirlos al azar, a 200 aquí, 100, cada comunidad además nos tenemos que hacer solidarios, no unas sí y otras no, porque efectivamente, como muy bien apuntaba José Ángel, el problema de Canarias es inmenso, puesto que tienen allí miles y miles de migrantes que no pueden absorber ni pueden atender en condiciones. Me parece fundamental información, pero también, desde luego, un programa serio y vinculante para ayudar a estas personas. Señor Jimeno. Sí, es verdad lo que está comentando María Victoria, es tremendo, ¿no? Estamos hablando de centenares de inmigrantes que nos ponen contra las cuerdas, ¿no? La inmigración no es solamente una cuestión europea o de Estados Unidos, la inmigración es global. Es decir, si uno ve África, África es un país migrante, es decir, las guerras, el hambre provocan tensiones migratorias brutales. Uno solamente tiene que ver determinados países que están pues muy congestionados por miles y centenares de miles de migrantes. La diferencia con Europa es que nos llegan, es verdad, nos llegan centenares, pero como mucho decenas de miles. No es comparable. Y efectivamente es un número menor, y al ser país del primer mundo deberíamos tener a nivel europeo una respuesta pues mucho mejor. La deberíamos haber tenido porque llevamos muchos años con migración. Esto que comentas de dónde deberían estar las competencias, hombre, que a última hora estemos viendo de dónde están las competencias es un juego, pues no sé si es por el tema de las competencias que se querían ceder a determinados municipios catalanes, y de ahí esto tendría que estar muy resuelto y los planes muy resueltos, porque esto no es un fenómeno de ahora, es un problema. A mí no me gusta cuando determinados políticos hablan sobre el tema de inmigración que enseguida se saque el tema del racismo. Es verdad que los políticos a veces en los debates solamente buscan los titulares. Me parece que decir a alguien que es racista, no, yo creo que deberían hablar mucho, deberían acordar mucho, y que estos temas se deberían tratar mucho más en profundidad. Es un tema muy potente que, como decimos, va a durar muchísimo. Y no tiene sentido que ahora nos estemos preguntando dónde están las competencias por un centenar de migrantes. Es un tema, como ya he dicho, complejo, pero donde existen también grandes razones económicas. Los países dirán lo que consideren, pero los migrantes son una fuerza de trabajo que viene muy bien a determinados países en los que la natalidad es muy bajita. Algunos de ellos vienen con una formación básica e incluso aprovechable para trabajos muy sencillos. En general son gente sana, porque los que no son sanos no soportarían el viaje. Entonces estamos, normalmente la gente joven que viene pues son cohortes de edad sanas y de edad muy joven, ¿no? En consecuencia son pues gente que viene bien a determinados países, ¿no? Pero esto no significa que evidentemente se tenga que aprovechar eso, sino que hay que buscar una dimensión global, ¿no? Lo ha dicho antes María Victoria. Se hace a nivel de la Unión Europea el tratar de fomentar el que esos ciudadanos se queden en sus países, porque están descapitalizando a nivel de personas, familias y economía y sociedad a sus países de origen. Y eso es tremendo, porque esos países pierden la gente joven, la gente que ha sido educada en primaria, en secundaria, y se marchan a otros países. Es decir, se ha realizado una inversión, la que sea, y desaparece. Eso hay que tratar de fomentarlo. Y también explicarles que el primer mundo no es
tal y como parece. Posiblemente ellos ya lo sepan, ¿no? Pero no es como parece. El primer mundo tiene sus complicaciones, gente que también lo pasa mal, que no encuentra trabajo, y por tanto eso debería también explicarse. Que hay mucha gente nativa, no quiero hacer esa distinción, pues que está en una situación complicada. Es decir, que no es un paraíso venir al primer mundo. Tiene evidentemente muchas ventajas frente a sus países de origen, pero tiene unas grandes dificultades. Y una de ellas es, pues esa, que no sabemos acogerlos en su llegada y que no tenemos ni siquiera planes, ¿no? Y ha dicho también muy bien María Victoria, es sorprendente que puedan estar sin hacer nada, balduendos, días e incluso meses. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Hay que tener programas bien estructurados, pues para que esas personas, bueno, pues puedan tener pues información, tengan que reconocimientos médicos si se ponen malos, etcétera. Es decir, un programa muy completo a nivel de persona. Eso es lo que tendría que hacer, ya digo, un país o la Unión Europea en su conjunto, y es lo que se le debería exigir dado nuestro nivel frente a ellos, ¿no? Bueno, España, con esa pirámide poblacional totalmente invertida, sería uno de los que se podrían beneficiar de esa llegada de gente joven, algunos de ellos con una preparación básica, otros con, fíjense, pues si les pudieran formar incluso ya en los programas o en los empleos que se sabe que van a tener más salidas profesionales, eso solo podría ir a nuestro favor. Eso es. Los necesitamos, ¿no? Como hemos dicho, necesitamos la mano de obra y el trabajo de toda esta gente joven que, como muy bien dice José Ángel, llegan sanos, son gente joven en unas edades perfectas para formarse y en un futuro próximo comenzar a trabajar. Exactamente. Es algo extraño que ningún país de la Unión Europea se haya propuesto y que obligue a sus Estados miembros a hacer estos programas, ¿no?, de formación. Aunque solo sea casi por egoísmo. Aunque solo fuera, exactamente, por egoísmo de decir, nos van a venir bien, ¿no? Los necesitamos. Pues ni por esas. Ya. Hombre, una posición también en la que hay que ponerse los zapatos del otro, y España en su historia tenemos ejemplos bien recientes como esa famosa migración a Alemania cuando aquí no había tanto empleo, incluso ahora la fuga de cerebros a países que la investigación pues recibe más fondos, por ejemplo, que aquí, ¿no? Pues nosotros también deberíamos buscar quizá en esta llegada pues nuevos recursos, ¿no? Sí. Señor Jimeno. Sí, sin duda, efectivamente. No solamente a Alemania, pues España ha viajado mucho, sobre todo a Iberoamérica, ha viajado mucho también a otros países de Europa. Uno cuando va a Francia también pues encuentra gente pues con antecedentes españoles o incluso Suiza, etcétera, ¿no? España se ha movido mucho porque España ha sido pues un gran país con una gran historia y por tanto ha estado en muchos países. Y a España ha llegado mucha inmigración. Lo que pasa es que, bueno, pensamos que la inmigración era un fenómeno estático, que no se ha producido por determinadas condiciones sociopolíticas en España, pero es que el fenómeno, repito, de la inmigración es un fenómeno humano. Es decir, el hombre desde que tiene constancia histórica es un hombre que se va moviendo. Cuando no tiene posibilidad para sus pastos, pues se mueve a otra zona. Cuando hay guerras y conflictos, pues lo trasladan, incluso a veces cuando hay guerras, pues lo trasladan forzosamente, ¿no?, a otras zonas. Es decir, ha sido siempre esta situación, y por supuesto en Europa los movimientos que ha habido entre países europeos también ha sido. Es decir, eso es una constante humana, y es una constante humana que creo que va a seguir. Porque uno puede pensar, bueno, pues ahora ¿para qué necesito ir a determinado país si ya lo veo por internet, ¿no? Bueno, pero es que las facilidades de comunicación son impresionantes. Antes coger un avión, coger un barco, pues era imposible. Ahora, pues si decides irte a otro país, tienes una formación, hablas el idioma, pues ahorras, y si tienes posibilidad te marchas. Es decir, que hay unas posibilidades de comunicación tremendas. Es decir, el fenómeno de migración se va a ampliar porque además las diferencias económicas pues es verdad que tienden a ampliarse. Por tanto, eso no va a dejar de producirse, y lo que se buscaría es, fuera de esos debates estériles de racismo, etcétera, que los partidos políticos se dedicaran
a tener planes para demostrar efectivamente que somos el primer mundo. Pues ojalá ese mensaje llegue a quien tiene que llegar, a quien tiene que sentarse y tomar esas decisiones, plantear esos planes de formación, como mencionábamos, aunque sea desde un punto de vista egoísta, pero sí, para poder aprovechar todo ese talento que está en bruto, que llega a través de nuestras fronteras. Y la educación, precisamente, es el siguiente tema que nos ocupa en nuestra tertulia de hoy, con los resultados del famoso PISA. España suspende en educación. Público. España obtiene su peor resultado histórico en el informe PISA. El Mundo. Los alumnos españoles caen en todas las áreas del informe PISA. El gobierno trata de reaccionar de las matemáticas con perspectivas de género. OK Diario. El gobierno quiere matemáticas con perspectiva de género. Pasa a un plan de choque con 500 millones. ABC. Sánchez asume el fracaso del modelo educativo y anuncia un plan de choque en lectura y matemáticas. El Mundo. Sánchez da marcha atrás en su política educativa y aboga ahora por las matemáticas y la lengua. ¿Estamos formando bien a nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo mal para estar en la cola de Europa en materia de educación? ¿Están jugando los políticos con el futuro de nuestros jóvenes? Lo analizamos en la tertulia. Pues el informe PISA nos ocupa ahora esos resultados que sitúan a España una caída de puntos importante. La educación, lo acabamos de hablar, es un tema vital, fundamental y que forma a los futuros líderes del país. Señora Arruga. Sí, efectivamente. Afortunadamente estamos dentro de PISA, ¿no?, para que nos evalúen. Porque una cosa muy desgraciada sería nos salimos de la evaluación y así que nadie sepa cómo nos encontramos, ¿no? Bien, afortunadamente, pero es lamentable el descenso tan considerable que hay en 10 años, desde el 2012 al 2022, cuando tenemos ya datos muy fehacientes, que el descenso es enorme, es considerable. Es verdad que también en los países de la Unión Europea desciende y en todos los países de la OCDE también, pero claro, no es aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Tenemos que ponernos las pilas en materia de educación. Pero es verdad que esta falta de un programa a nivel nacional donde haya por lo menos una unidad en las cosas básicas, no solamente en matemáticas y en la expresión del lenguaje o la comprensión de la lectura, sino también en ciencias, incluso hasta en geografía. Yo recuerdo en un programa que estaba viendo en televisión, era de jóvenes de secundaria, es decir, dentro de los que se han evaluado ahora en el informe PISA, y les preguntaban en qué comunidad autónoma había nacido el Ebro. No lo supieron. No sabían, con sus 15 años y 16, no sabían dónde había nacido el Ebro. A mí me pareció una cosa gravísima. ¿Por qué es el hecho? Pues porque estamos tan fragmentados en autonomías y cada autonomía va independientemente de la otra, que a nivel nacional los que son de otra autonomía no conocen lo que hay al otro lado de sus límites autonómicos. Y la verdad es que me produjo una gran tristeza. Cuando se ven los resultados de este informe PISA, pues vuelve de nuevo uno a asustarse, porque es verdad que ha descendido muchísimo el nivel de nuestros jóvenes y que estos jóvenes son nuestro futuro. Entonces, jóvenes sin preparación, sin cultura, pues van a tener un futuro y unas proyecciones muy limitadas. Es lamentable, la verdad que sí. Es cierto que todos los países han descendido, sí, pero lo que no se puede admitir es como pequeños países como Letonia o Lituania estén muy por encima de nosotros. Nosotros somos primer mundo, con unos vecinos como Francia, Alemania, etcétera, que están dando muy buenos resultados y aquí estamos nosotros. Y por comunidades autónomas, pues ya se ve que por comunidades autónomas, precisamente las comunidades que más cerradas en sí mismas son las que presentan unos niveles más bajos, ¿no?
como nuestros vecinos del este, que presentan unos niveles bajísimos, por debajo, muy por debajo de la media nacional y por debajo, por supuesto, de la media de la OCDE. Es lamentable, la verdad es que es preocupante y hay que poner puntos de recuperación para que esto se resuelva. Ahora es un programa difícil, pero que se tiene que asumir. No por difícil lo vamos a dejar abandonado. Un programa fundamental y urgente. Señor Jimeno. Pues estoy de acuerdo. El informe PISA es quizá yo creo que es el informe más conocido que mide los resultados académicos de los niños que están en esos 16 años en cuarto de la ESO. Y ya digo, seguro que hay más, pero es el más conocido. Y eso es triste, ¿no? Porque evidentemente las cosas que no se miden no se pueden mejorar. Y en España debería medirse muchísimo más, no solamente el informe PISA, el grado de educación en España, porque es fundamental. No solamente hay que esperar a PISA, porque es verdad que PISA tiene unas consideraciones y se puede jugar mucho con los números, ¿no? Y incluso los datos que arroja este PISA pues tienen varias lecturas, como casi todo, ¿no? Y uno podía pensar pues que es un relativo buen resultado porque bajamos menos, superamos a la OCDE, España supera a Finlandia, un tótem de la educación, y entonces uno puede decir, hombre, pues relativamente no estoy tan mal, ¿no? Teniendo en cuenta que ese informe se realizó pues en primavera del 22, cuando estábamos todavía en tema de COVID, la variante Omicron, y por tanto pues con los niños recién salidos o en una situación complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues uno puede jugar con los números. Evidentemente los números no son buenos, porque ya el gobierno se ha adelantado a decir que va a insuflar 500 millones de euros. Por cierto, 500 millones de euros, Finlandia le ha ido muy mal y ha dicho con 6 millones de habitantes que va a insuflar 200. Es decir, que en términos relativos los finlandeses son pues mucho más, han sabido valorar y ponderar mucho más la importancia de la educación. Por tanto, el resultado no es positivo, primero porque se baja a sabiendas de que los números dicen muchas cosas. Los números dicen alguna cosa positiva, por ejemplo, que tenemos a una comunidad autónoma, Castilla y León, que ha obtenido muy buen resultado. Cae un poquito, pero si Castilla y León fuera un país, un estado, pues estaría en el top 8. Por tanto, no estamos hablando de un esfuerzo descomunal, sino que PISA, con todas sus ventajas y desventajas, arroja que hay una comunidad autónoma que, bueno, aunque desciende, pues saca buen resultado. Por tanto, no estamos tan lejos. Claro. Hay que fijarse en lo que hacen bien los que sacan buenos resultados. Igual uno no desearía sacar el resultado de Singapur, porque Singapur es un estado muy complejo, una pequeña ciudad con unas normas muy estrictas, o Corea del Sur, en la que pues evidentemente los niños sacan muy buenos resultados, pero a costa pues también de cierto sufrimiento. Estamos en un país con una cultura y por tanto pues evidentemente es donde se valoran también otras cuestiones, pero la educación es fundamental y hay una comunidad autónoma que saca buenos resultados. Entonces hay que fijarse en los casos positivos y pensar que se tiene que mejorar y que se puede mejorar y que hay que medir cuál es la situación. El informe PISA no solamente mide a los alumnos de 16 años, nos mide a todos porque mide a los padres, mide a los alumnos, mide a los profesores y mide también a la sociedad. Alguien puede decir, ¿por qué la sociedad? Lo ha explicado muy bien María Victoria. La erosión política erosiona también la educación. Es decir, el comportamiento social, la cultura social influye notablemente en la educación. Hay determinadas comunidades autónomas que no han sacado un resultado bueno. Un ejemplo es Cataluña, hay que decirlo con todos los nombres. Cataluña es la segunda por la cola después de Canarias. Es un resultado pésimo, porque Cataluña tiene excelentes profesionales y excelentes medios. Entonces hay que tener en cuenta que lo que hacemos como sociedad, los padres, los profesores, la sociedad en general, influye en los alumnos. Y los alumnos evidentemente también tienen su responsabilidad, no vamos a quitársela de medio. Hay que estudiar y hay que ser estrictos y hay que invertir horas, ¿no? Pero ya digo, el informe PISA es lo único casi que tenemos, por lo menos lo más público, arroja un resultado mejorable,
pero no estamos lejos y por tanto habría que pensar cómo lo hacemos, y alguna enseñanza nos han sacado de alguna comunidad autónoma y por supuesto de determinados países, y hay que aprender de los mejores también, ¿no? E invertir, porque es verdad que hay un cierto gap, una cierta distancia en la inversión pública, sí que se puede invertir. Y doctores tiene la Iglesia, y la educación es un tema también muy complejo, y los que lo estudian saben medidas, pero evidentemente esta situación que hemos hablado de inmigración, por ejemplo, o de niños que van un poquito más retrasados, no tiene que hacerse a costa del nivel general. ¿Eso qué significa? Pues que habría que invertir en más profesores, ¿no? Por ejemplo, es una medida sencilla. Si uno tiene más profesores, pues evidentemente podrá mejorar a esos alumnos que quizás van más retrasados por las causas que sea, y no entorpecer a los que tienen otro nivel. Por tanto, una inversión en profesorado bien formado puede ser una de las medidas, y hay muchas más que saben los expertos. Y muchas más que podemos seguir hablando de este tema, pero tendrá que ser en otra ocasión, porque hasta aquí ha llegado el tiempo de la tertulia de actualidad de este viernes. María Victoria Arruga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Un placer haber compartido con José Ángel, que es una persona excelente y muy bien formada en muchísimos temas. José Ángel Jimeno, desde luego, muchas gracias por... Sí, también lo mismo, porque es la primera vez, efectivamente, que estoy con María Victoria, y a la que aprecio muchísimo, y tenemos aquí, pues en la Comunidad Autónoma de Aragón, a María Victoria de una valía extraordinaria. Me alegro de haber coincidido con ella.